Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Jesús. Gracias por acompañarnos. Hoy es domingo 14 de abril. Les invito a que hagamos un momento de oración. Cierren sus ojos. Hagamos una respiración profunda. Padre, cuánta alegría sentimos al saber y experimentar que tú habitas dentro de nosotros mismos. Ahora, Padre, nos invitas para que podamos experimentar en cada momento esa unidad contigo, poder dialogar contigo y expresarte nuestro sentir, qué es lo que hemos elegido para nuestra propia vida y podértelo manifestar, Padre. Y como nos has dicho, siempre saber qué es lo que elegimos y dejar de estar cambiando de idea una y otra vez, porque eso sería una confusión para el mismo universo. El universo nos responde en aquello que nosotros hemos elegido. Y si cambiamos de idea frecuentemente, entonces lo confundimos. Y el universo tiene que decidir qué es lo que deseamos. Por eso, Padre, saber que estás dentro de nosotros es saber escuchar tu propia voz, siempre buscando lo mejor para nosotros, para poder experimentar la alegría de vivir cada momento de la vida. Sí, Padre. Y poder ante todo defender nuestra propia experiencia contigo. Siempre defender nuestra propia experiencia. Aun cuando otros puedan querer callarnos o decirnos que eso no es correcto o que estamos equivocados, es nuestra experiencia la que debemos de defender. Gracias, Padre, porque cada día nos hacemos más conscientes de cómo debemos de vivir la vida y salir del inconsciente para poder vivir la felicidad y la alegría de ser hijos tuyos, de vivir en el amor, amar nuestra vida y compartir ese amor de vida con los demás. Gracias, Padre. Gracias porque así te ha parecido bien. Así sea. Ahora vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. A los discípulos de Jesús, el Maestro, les fue tan difícil entender que Él estaba vivo, que había resucitado. Más aún, que podía estar en medio de ellos y comer con ellos. Traían en su mente la imagen de alguien que ya había muerto. Por lo tanto, sentían que ya lo habían perdido. Esa era la idea. Lo hemos perdido. Ellos estaban seguros de que Él estaba muerto como cualquier otra persona, puesto que claramente ellos lo habían sepultado. Sabían que estaba sepultado. Ellos se quedaron con la última imagen y lo último que ellos habían experimentado era eso. Pero cuando Jesús se presentó en medio de ellos, pensaron que era un fantasma. No podían creer que Él estuviera vivo. Lo consideraron un fantasma porque pensaron que era el alma de Jesús que se les había aparecido. Fíjense bien, pensaban eso. Porque la palabra fantasma es algo que se usa para indicar la aparición con forma de un ser real, de algo imaginado o de un ser inmaterial. Pero la gran diferencia es que el Maestro no era algo imaginario. Él estaba realmente vivo, había resucitado. Es una manifestación tan grande para que podamos entender quiénes somos nosotros.
Tan así les comprobó que estaba vivo, porque dice el Evangelio de Lucas, afirma que ante la sorpresa de los discípulos, les pidió algo de comer y le ofrecieron un trozo de pescado asado. Pero hay algo que él quería que se cuestionaran. Les hizo una pregunta. ¿Por qué se espantan? ¿Espantan? ¿Porque vieron un fantasma? Les hizo una segunda pregunta. ¿Por qué surgen dudas en su interior? ¿Por qué dudan de lo que están viendo? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme. No soy un fantasma. ¿Se imaginan el gran choque de mentalidad de los propios discípulos? Porque ellos estaban acostumbrados a pensar de otra manera. Porque así lo habían aprendido. Porque así se les había enseñado a que pensaran de esa manera. Que cuando una persona muere, ya jamás se le podrá ver. Así lo entendían ellos. Así pensaban los discípulos. Por eso se les hacía imposible que el maestro estuviera vivo. Si el mismo maestro resucitó, fue para que nosotros pudiéramos entender que fuimos creados para la eternidad. Nadie muere. Nosotros jamás moriremos. Lo que hace falta es que dejemos de vivir inconscientemente y comencemos a profundizar en nuestra vida para poder vivir conscientemente. Es decir, tomar la actitud de los apóstoles y comenzar a defender nuestra propia verdad, nuestra propia experiencia. Los discípulos defendieron su verdad. Los discípulos defendieron su propia experiencia. Trataron de convencerlos los líderes religiosos de su tiempo para que no dijeran que estaba vivo, que lo negaran. Fueron amenazados para que se retractaran de su experiencia, de su propia verdad. Pero ellos dijeron, primero está obedecer a Dios que a los hombres. Y aún así, seguimos sin defender nuestra propia verdad. Es la experiencia que tuvieron con Jesús, el Maestro. ¿Y tú defines tu propia experiencia? ¿La experiencia que has tenido con el Maestro? Llámale sueño, llámale ver una realidad. Define tu verdad. Defiéndela. No permitas que te la opaquen, que te la apaguen. Tú defiende tu propia experiencia. Es tuya, es única, como fue la experiencia de los mismos discípulos. ¿Por qué tenemos miedo a defender nuestra propia experiencia? Debemos defender lo que hemos vivido. Crean los demás o no lo crean, es tu verdad, es tu propia experiencia. Entonces, ¿dónde quedan las enseñanzas de Jesús? Por eso les preguntó a sus discípulos, ¿por qué se espantan? ¿Por qué tienen miedo? Si eso es lo más natural en la vida de la humanidad. Ya habíamos comentado que la vida es un proceso y que tenemos muy arraigada la idea del miedo por la muerte. Sí, ya lo hemos dicho, porque así lo han inculcado. Nos lo inculcaron el miedo a la muerte, miedo a morir. Hemos visto que la salida de este mundo es para la mayoría de la humanidad. Para la mayoría de la humanidad, sí, para la mayoría de la humanidad el tener miedo. Miedo a morir.
pero porque no hemos profundizado qué es el proceso de la vida. La muerte en sí no existe. Simplemente es un término que se utiliza para poder manifestar que el paso por este mundo, por parte del alma, pues ya ha terminado. Lo que no hemos querido entender es que Dios está unido a nosotros. Y esto fue lo que nos mostró Jesús con su propia vida. Qué maravilloso, qué magnífico el proceso de la vida. A eso es lo que el Maestro nos enseñó. Les invito para que hagamos conciencia. Todo esto que se nos da se llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos ustedes.